Bueno, en la última clase habíamos trabajado con respecto a las resistencias y habíamos hecho algunos ejemplos y habíamos trabajado con el código de colores para poder determinar en función de los colores de la banda de las resistencias su, su valor en ohms. Bueno, habíamos hecho varios ejemplos, habíamos trabajado con ejemplos individuales, etcétera. Y también habíamos visto la definición de la cuarta banda, que era la banda de la tolerancia, y habíamos podido establecer qué significaba el tema de la tolerancia. Habíamos hecho un ejemplo y habíamos también dejado pendiente para hoy el comienzo del análisis de circuitos. Bien, básicamente como se había hablado al principio de la materia en las primeras clases, decíamos que un circuito era un circuito eléctrico en este caso, estaba conformado por una fuente, por ejemplo, una batería o una pila. Entonces nosotros ¿qué hacíamos? Decíamos, ay, no conecté un segundito. ¿Qué decíamos? Decíamos, a ver, discúlpenme, pero no había conectado la tableta. Bien, un circuito está conformado por una pila o batería y decíamos que partíamos del signo más y pegábamos toda la vuelta y llegábamos otra vez a la batería. Eso era un circuito cerrado y estaba conformado por una fuente de energía, en este caso una batería, y elementos varios, elementos o componentes electrónicas. En este caso vamos a empezar por el circuito más sencillo, que consiste en un circuito que contiene una resistencia. Le puse el número 1000 para hacer las cosas fáciles para calcular. Automáticamente cuando yo conecto una batería y una resistencia y el circuito está cerrado, aparece una corriente. Eso en función de la ley de Ohm que todos ustedes conocen, que la vieron seguramente en electrotecnia. ¿Qué dice la ley de Ohm? Dice que una tensión B sobre un componente es igual al producto de la corriente que atraviesa dicho componente multiplicado por la resistencia en este caso, o por el componente que sea, en este caso la resistencia. Entonces B, esto que está acá, es tensión, se mide en volts y se indica con la letra B. I significa corriente, se mide en amper y se indica con la letra A. Y R es resistencia, se mide en ohm y se indica con la letra omega mayúscula. Entonces cuando yo quiero, por ejemplo, calcular la corriente que está pasando por esa resistencia, bueno, fíjense este detalle importante. Este punto que está acá, el signo menos de la batería, como todo esto que yo estoy marcando ahí con el láser, todo eso es un cable y es el mismo punto, entonces ese punto es este que está acá. Este punto que está acá es el mismo punto que este que está acá. ¿Por qué? Porque está todo unido con un cable. Y este punto más que está acá es el mismo punto que está acá. Entonces, yo puedo decir que la tensión sobre la resistencia de un ohm es igual al cociente de la corriente que circula por la resistencia de 1000 ohm, es igual a la tensión que hay sobre esa resistencia dividido a la propia resistencia. Bueno, la tensión son 10 volts, la resistencia son 1000 ohm, el cociente, 1 dividido 100, en este caso, da 0,01 amper. Volt sobre ohm da amper, que es la corriente que circula
por esa resistencia. Ahora bien, en electrónica nos vamos a encontrar, antes de seguir, ¿cómo venimos? ¿Se entendió esto que hice ahí? ¿Por qué tachó los ceros? Porque, porque para hacer la división, digamos, más fácil, tengo un cero en el numerador y un cero en el denominador, se pueden simplificar. Ah, bueno. ¿Se entendió? Simplifiqué simplemente. Sí, Este cero con este cero. Entonces me queda hacer 10 dividido 1000 es lo mismo que hacer 1 dividido 100. sí, ya entendí, profe. Buenísimo. ¿El resto entendieron? Sí, Sí, profe. profe. Buenísimo. Entonces, en electrónica nos vamos a encontrar que las corrientes que vamos a manejar nosotros en la electrónica que vamos a estudiar nosotros son corrientes muy pequeñas, todas del orden de estos números que están viendo acá. Es decir, van a ser corrientes mucho menores que 1. Fíjense que acá estamos hablando de una corriente 100 veces más chiquita que 1, 0,01, una centésima. ¿Qué sucede? Entonces, como resulta por ahí un tanto incómodo trabajar con estos números, 0,01, vamos a trabajar con lo que se denominan los submúltiplos de las corrientes. ¿Por qué? Porque las corrientes que vamos a manejar, ver y calcular son todas corrientes pequeñas, mucho más chiquitas que 1. Entonces, esta corriente la vamos a trabajar en submúltiplo. Esta corriente de 0,01 amper es lo mismo, ahora vamos a hacerlo obviamente, es lo mismo que poner 10 miliamper. Entonces ustedes se van a acostumbrar a trabajar con 10 miliamper, que es lo mismo que 0,01 amper. Fíjense, la unidad siempre sigue siendo el amper. La unidad es el amper. Lo que sucede es que aparece la letra M chiquita que significa mili, ¿sí? Y esos mili significa correr esta coma, esa coma la corremos 3 lugares. Un lugar, 2 lugares, 3 lugares. Y ahí llegamos al 10 miliamper. Bien, ahora, ¿cómo se entiende esto? ¿Sí? Como puse acá yo, ¿cómo se entiende este cambio de expresión de la corriente? Bueno, vamos a verlo. Fíjense, a ver, atentos acá. Yo tengo la unidad, que es el número 1, y vamos a ver que nos vamos a encontrar con valores más chiquitos que el 1, al cual denominaremos submúltiplos, y valores más grandes que el 1, al cual denominaremos múltiplos. En general, cada uno de estos múltiplos y submúltiplos se identifican, ¿sí? Se identifican con una letra. Entonces, los submúltiplos se identifican con una letra minúscula y los múltiplos se identifican con una letra mayúscula. Vamos a empezar por los submúltiplos. Y otra cosa más, cada uno de ellos se definen cada 3 lugares. Cada 3 lugares. Entonces, yo me voy a encontrar con lo siguiente. Fíjense, 3 lugares corriendo la coma hacia la izquierda, es decir, la coma está parada en el 1. Si yo tengo el 1 acá, lo voy a dibujar acá, el número 1. A ver, vamos a hacerlo de color amarillo. Lo voy a dibujar acá. Si yo tengo el 1 acá, la coma de un número entero está a la derecha, está acá. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? La voy a correr 3 lugares a la coma para obtener el primer submúltiplo que se denomina mili. Entonces yo corro un lugar, 2 lugares, 3 lugares y ahí hago la coma y completo todo con ceros. Ceros, ceros y ceros. Entonces, 0,001 amper es un miliamper. Es decir, si yo tomo 1, es decir, una caja, o tomo una caja,
y esa caja la parto en 1000 pedazos, cada uno de esos pedacitos que me queda va a valer un mili. ¿Sí? Cada uno de esos pedacitos que yo tome va a valer un mili. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, mili, porque son 3 lugares, relacionado con el número 1000. ¿Sí? 1000, 3 lugares. Si hubiesen sido 2, hubiese sido una centésima. Si hubiese sido 1, hubiese sido una décima. Una décima parte. Los submúltiplos, repito, se definen cada 3 lugares. Entonces existe el mili, que se indica con la letra M minúscula y se corre 3 lugares la coma. Existe el micro, que se indica con la letra mu, ¿sí? La letra mu es muy parecida a la letra U nuestra de nuestro alfabeto, pero esto es un alfabeto griego, entonces se indica la letra mu. La patita primera es una patita más larga. Esta patita es una patita más larga, mu, y la coma se corre 6 lugares, ¿sí? Se llama micro. Fíjense que acá se corre 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. 6 lugares. Y después existe otro número que se llama nano, se indica con la letra N minúscula y se corre 9 lugares. 9 lugares. Ustedes me pueden decir, ¿pero existen números tan chiquititos? ¿Existen números tan chiquititos? Sí, existen. Y en electrónica se usan. El nanoampere se usa. Es decir, una corriente que es 1000 millones de veces más chiquita que el 1. Mil millones de veces más chiquitas que el 1. Entonces, 3 lugares el mili, 6 lugares el micro, 9 lugares el nano. Con el mismo concepto, con el mismo criterio, yo puedo trabajar con los múltiplos. Es decir, números más grandes que 1. Entonces esto es más fácil de ver, porque cuando yo voy a la panadería y compro 1 kilogramo de pan, estoy comprando 1000 gramos de pan. Estoy comprando 1000 gramos de pan. Es decir, hay 3 lugares también, pero en vez de correr la coma hacia la izquierda, en este caso voy a correr la coma siempre está acá, la voy a correr 3 lugares hacia la derecha. 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares. Y los completo con 0. 1, 2, 3. Entonces, cuando hablo del múltiplo, y hablo del múltiplo kilo, estoy diciendo que estoy hablando de una unidad que es 1000 veces más grande que la unidad. Entonces, 1 kilogramo de pan son 1000 gramos de pan. 1 kilómetro son 1000 metros. ¿Sí? Y así, cualquier unidad que ustedes tengan, 1 kilo ohm son 1000 ohm. Hay una cosa que es muy interesante en esto, ¿sí? Y es no confundir el múltiplo o el submúltiplo con la unidad. No confundir el múltiplo o submúltiplo con la unidad. Ahora vamos a ver los ejemplos. Cuando yo ese número, en vez de correrlo 3, lo corro 6 lugares, aparece la palabra mega, 1 millón, mega, megom, mega ohm, 1 millón de ohm, ¿sí? Megabyte, 1 millón de byte. Esto en las memorias de las computadoras, etcétera, etcétera. Y cuando eso lo corro 9 lugares, los mismos 9 lugares que en el nano, pero para el otro lado, ¿sí? Es decir, 1000 millones, 9 lugares, 9 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 lugares,
aparece el múltiplo giga, se indica con la letra G mayúscula. Giga ustedes conocen, van y compran un pendrive de 4 gigas. ¿Qué me está diciendo un pendrive de 4 gigas? Byte. Significa que tiene 4.000 millones de bytes, 4.000 millones de posiciones, de lugares, de espacios. Supónganse que yo tengo 1.000 caramelos, bueno, de los 1.000 millones de lugares que hay, voy a ocupar 1.000. Voy a ocupar 900 lugares. Me van a quedar otros tantos libres. Eso es que tengo 1 giga de memoria, supónganse. 1.000 millones de lugares, de espacios para almacenar información, para almacenar datos. Entonces ese es el gigabyte. Entonces fíjense esto que es importante. Fíjense que es importante. Miren, si yo tengo 1.000 ohm, poner 1.000 ohm es lo mismo que poner 1 kilo ohm. Es decir, los 3 ceros se reemplazan por la palabra K kilo. Pero lo que yo les decía, ojo, no confundir la letra K con la unidad ohm. K es una letra fija que significa 1.000, nada más. Y se puede utilizar en cualquier unidad. Kilogramo, kilómetro, kilo ohm, kilolitro. Es decir, el prefijo K mayúscula significa 1.000 veces lo que esté al lado. ¿Sí? Siendo lo que está al lado la unidad de la magnitud que estoy midiendo. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo acá tengo 36.000 gramos, es lo mismo que poner 36 kilogramos, porque los 3 ceros los reemplacé por la letra K. Si yo tengo 7.800 ohm, bueno, 3 lugares, me queda 7,8 kilo ohm, los 3 lugares. 44 millones de habitantes, yo lo puedo poner como 44, y los 6 ceros los reemplazo por la M mayúscula, mega habitantes. ¿Sí? Con el mismo criterio, pero en vez de correr la coma como la estoy corriendo acá, o reemplazando con movimientos de la coma hacia la derecha, en los submúltiplos la voy a correr hacia la izquierda. Entonces, si yo tengo, supónganse, 730 miliamperes, ¿sí? Es lo mismo que poner, corro la coma hacia la izquierda, un lugar, 2 lugares, 3 lugares, y me queda, pongo un 0 ahí, 0,730 amperes. Recuerden que el número mili es un número más chiquitito. Entonces, si yo tengo 10 miliamperes, corro la coma a 3 lugares. Entonces me queda 0,010 amperes, que es lo mismo que habíamos visto en el ejemplo anterior. 0,01 amperes es lo mismo que 10 miliamperes. Bien, díganme cómo vienen hasta acá. Si se entendió esto de los múltiplos y submúltiplos. Les dejo esa pantalla para que la miren un ratito y la puedan entender. Díganme si se entendió, o el que no entendió, qué es lo que no entendió. ¿Están ahí? Hola, hola. Yo entendí, profe. Bueno. ¿El resto? Profe, yo quería pedirle un favor, Sí. porque recién pude conectar
conectarme. ¿Puedo volver a la pantalla que estaba mostrando recién, a la anterior donde aparece el circuito para sacarle captura y anotarlo? Sí, de todas maneras, sí, no tengo problema. Igualmente, de todas maneras, esto yo lo subo, se los paso ahora, ¿eh? Ah, bueno, entonces no, deje, profe, yo después lo anoto. No, no, pero fíjate ahí, así vas entendiendo. Este PDF yo se lo subo ahora, ni bien termina la clase se lo subo. Es más, Ah, bueno, gracias. vamos a hacer una cosa, pará, vamos a hacer una cosa, mira. ¿Vos estás con el celular? Sí, profe. Bueno, pará. Esto segunda. Electrónica. Esto segunda. Documento. Escritorio. ¿Dónde está? Simplemente. Planificación, precisiones. Acá. Ah, está bien. Está bien. ¿Y qué? Bueno, teóricamente. Si llegó. Decime si llegó. No, todavía no llega. Claro. Electrónicas, esto segunda. Pero siga, profe, yo Ahí está. después lo veo en el PDF y Sí, 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 ahí ahí está. llegó. Bueno. Ese es el PDF completo de todas las clases, ¿sí? Si vos lo abrís, me lo estoy abriendo yo en mi celu. Ahí está. Fíjate que en la página 8, ahí está eso. La 9 está en blanco porque eso, hay una página en blanco y la página 10. Esto va para todos, ¿eh? Bueno. Sigo. Bueno, gracias, profe. De nada. El resto de los compañeros entendieron esto de los múltiplos y los submúltiplos. Ténganlo bien claro esto porque vamos a trabajar mucho con esto. Porque como les decía, en electrónica las corrientes son submúltiplos, no son múltiplos. Son corrientes chiquitas. Y las resistencias es muy común trabajar con resistencias de 1 kilo ohm. Bien. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos todos? Sí, profe. Bueno, vamos a ver Sí. el tema ahora de empezar a conectar no una resistencia, sino varias en un circuito. Existen dos circuitos, hay muchos, ¿no? Pero los más comunes, o dos tipos de conexión de circuitos, son el circuito serie y el circuito paralelo. El circuito serie, como ustedes lo están viendo ahí, ¿sí? Se pueden conectar, la conexión más sencilla son dos resistencias, a partir de ahí se pueden conectar más. Y fíjense, una se conecta detrás de la otra. Entonces, R1 y R2 se conectan de esa manera. En el caso del circuito paralelo,
En el caso del circuito paralelo, las resistencias se conectan, como están viendo ahí, una, podríamos decir, a la par de la otra. Entonces están en paralelo. Ahora bien, cuando yo conecto dos o más resistencias, puedo decir que existe una resistencia que se llama resistencia me equivoqué. Una resistencia que se llama resistencia equivalente, y la resistencia equivalente sería, ¿sí?, como si yo tomase una caja negra, es decir, yo no sé qué tengo adentro, y esta resistencia equivalente representaría a todas las resistencias juntas. En este caso son dos. Si hubiese 10 resistencias, bueno, esa resistencia equivalente representaría a las 10 resistencias. Lo mismo pasa con el caso del paralelo. ¿Cómo se calcula esa resistencia equivalente? Bueno, en el caso de la serie es muy fácil, es simplemente la suma de las dos resistencias, en este caso 2, que están conectadas. Si hubiese 3, serían 3, y así sucesivamente. En el caso del paralelo es un poquitito más complicado, porque para calcular esa resistencia equivalente hay que hacerlo de la siguiente manera. La resistencia equivalente paralelo se calcula como el producto de esas dos resistencias dividido la suma de esas mismas dos resistencias. Y hay que tener presente y cuidado que cuando yo tengo más de dos resistencias conectadas en paralelo, para calcular la resistencia equivalente hay que ir tomando de a dos, y ese resultado hacerlo en paralelo con la tercera, y así sucesivamente. ¿Sí? Es muy común cometer el siguiente error. Yo digo, tengo R1 en paralelo con R2, en paralelo con R3. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, hago R1 por R2 por R3, todo dividido R1 más R2 más R3. Acá, como podrán ver, tachado con rojo, mal, no se hace así. Primero tengo que tomar dos resistencias, cualquiera de las dos. Puedo tomar R1, R2, R1 con R3, no importa. Es formar un par de resistencias. Hacer ese paralelo y el resultado de ese paralelo, hacerlo en paralelo con la otra restante. ¿Sí? Si hubiese 50 resistencias, tienen que tomar de a pares, hacerlos paralelos, y esos resultados lo hacen con el otro. En el caso de la serie es mucho más fácil, porque simplemente es la suma algebraica, no hay más. ¿Sí? Entonces, fíjense este ejemplo. Si yo tengo la resistencia de 4 ohms en paralelo con una resistencia de 6 ohms, la resistencia equivalente es la suma de las dos. 4 más 6, 10. Así de simple. Fíjense, si hubiese, en vez de 2 hubiese 3, como en el ejemplo C, bueno, tengo que hacer 4 más 6 más 5, como está acá, porque son 3 resistencias. Eso da 15 ohms. ¿Cómo se hace el paralelo de esas mismas dos resistencias de 4 y de 6? 4 en paralelo con 6. Como yo les dije, es el producto de las dos dividido la suma. Entonces yo hago 4 por 6 dividido 4 más 6. Entonces yo hago 4 por 6, 24. Dividido 4 más 6, 10. Fíjense acá. 4 por 6, 24. Ohm por ohm, ohm al cuadrado. Y abajo, ¿qué me queda? 4 ohm más 6 ohm, 10 ohm. El cuadrado se va con uno de los ohm cuadrados de arriba se va con el ohm de abajo. 24 dividido 10 da 2,4 ohm. Esa es la resistencia equivalente. ¿Sí? En el caso que hubiese 3, como está mostrado acá, fíjense cómo hice yo acá. Yo digo,
Tomo de a 2, como yo les decía, puedo tomar cualquier par. Yo en este caso particular tomé 4 y 6. Puede haber tomado cualquiera. Y saco la resistencia equivalente, que está en color azul ahí. Entonces me queda, otra vez como hice arriba, 4 por 6 dividido 4 más 6. Bueno, eso me daba 2,4 ohm. Y ahora fíjense, esos 2,4 ohm lo hago en paralelo con el 5 ohm que me quedó. Entonces, ¿qué me queda? R equivalente 1 por 5 ohm más R equivalente 1 más 5 ohm. Producto sobre suma. Entonces, ¿qué me queda? 2,4 por 5 dividido 2,4 más 5 ohm. 2,4 por 5 me da 12 ohm cuadrado. Acá me está faltando algo que está mal. Mal no, incompleto en realidad. Esa sería la palabra. Acá es 12 ohm cuadrado. 12 ohm cuadrado. 12 ohm cuadrado, me quedó bastante feo. Vamos a hacerlo de vuelta. Ahí está. 12 ohm cuadrado dividido 2,4 más 5, 7,4 ohm. 12 dividido 7,4, 1,6 ohm es el resultado de la resistencia equivalente. Es decir, una resistencia, eso es una resistencia que equivale a las tres resistencias juntas. En paralelo, obviamente. Bien. Pregunto, el UNEI, no sé si estás conectada ahí, decime si entendiste. Sí, profe. Perfecto, gracias. Gadiel, Sí, profe, aunque me queda una duda. decime cuál. No lo mencionó usted, pero ¿cómo había leído de que si ponía la resistencia en paralelo era como restar? O sea, como que se restaba la resistencia, algo así. No, no. No, o sea, no que se restaba matemáticamente, sino que era como que... Lo que, eh, no, ¿sabés lo que vos estás diciendo? Esto va para todos. Lo que te dice eso es lo siguiente. Cuando vos haces el paralelo de dos resistencias, 4 y 6 en este caso, la resistencia total, la resistencia equivalente, es menor que la menor. Repito, la resistencia equivalente paralelo, el resultado, es menor que la resistencia menor. Es decir, la menor, ¿cuál es? 4. Bueno, el resultado es menor que 4. Eso es lo que vos has leído. Vos Bueno, perfecto. restar resistencia, lo que te está diciendo es que vos, cuando vos conectás resistencias en paralelos, disminuís la resistencia total. Disminuís la resistencia total. En cambio, cuando vas a hacer resistencia en series, aumentás la resistencia total. 4 más 6 te da 10. ¿Sí? Siempre te va a dar mayor que la mayor. En cambio, cuando vas a hacer el paralelo de dos resistencias, te da menor que la menor. Menor que la menor. Menor que la menor. Bueno, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso has leído. Bien. Jenny, alegría. Sí, profe, entendí. Perfecto. Shaira Fuentes. Sí, profe, se entiende. Buenísimo. Y me queda Valentina. Sí, profe, se entendió. Perfecto. Para que vos, Valentina, no te había puesto el presente. Vamos acá. Buenísimo. Bueno. Una cosa interesante es que ustedes cuando trabajen con circuitos, es muy probable no van a encontrar habitualmente circuitos
así de sencillo, solamente dos resistencias en serie, dos paralelos, etcétera, etcétera. Van a encontrar circuitos combinados, es decir, van a tener partes que van a ser en serie, partes que van a ser en paralelo y partes que no van a ser ni en serie ni en paralelo. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que nosotros lo que sí podemos identificar es que existen resistencias que las podemos conectar en serie y las podemos calcular y reducir el circuito a una sola resistencia equivalente. Fíjense este ejemplo que está acá. Vamos a hacer lo siguiente antes de cortar. Un segundito de paciencia. Miren lo que vamos a hacer. Bueno, pasa que nosotros lo que podemos hacer, bueno, quería ver si podía reducir esto, hacerlo más chiquito, pero no estoy pudiendo. Bueno, no importa. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Fíjense, R1 y R2 están conectadas en serie. Y R5, R6 y R7 se están conectadas en serie. R3 y R4 están conectadas en paralelo. Eso se ve. ¿Sí? Se ve, ¿no es cierto? Sí. Bueno, fíjense, vamos a hacer un circuito equivalente de esto. Es decir, vamos a tratar de reducir todo esto, reducirlo a un solo circuito. Miren, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a partir de acá. Vamos a hacer la primera reducción. Estas dos resistencias las vamos a transformar en una sola. Entonces el circuito, ¿cómo me va a quedar? Así me va a quedar R1, me va a quedar R2, me va a quedar R3, me va a quedar R4, ¿sí? Acá me va a quedar positivo, negativo, acá me va a quedar R5, y acá ¿qué va a pasar? Acá me va a quedar una resistencia sola. Acá me va a quedar una resistencia sola y esa resistencia la vamos a llamar R67. ¿Y cómo la calcula R67? Bueno, R67 va a ser igual a R6 más R7. ¿Se entiende? Y fíjense que yo de dos resistencias reduje una sola. Ahora vamos a hacer R1 y R2, porque están en serie también. Entonces el próximo circuito que se va a reducir, miren cómo va a quedar. Me va a quedar la fuente, me va a quedar una sola resistencia, y esa resistencia, ¿qué nombre le vamos a poner? R12. Y acá ¿qué me va a quedar ahora? Me va a quedar, el paralelo sigue estando porque todavía no lo trabajé, ¿sí? Y el paralelo va a seguir quedando. Acá me va a quedar una resistencia R5, acá me va a quedar R3, R4, y acá va a seguir apareciendo R6, 7. R6, 7. Entonces ahora, ahí. Perfecto. ¿Ven cómo se va reduciendo el circuito?
Ahora yo tengo que hacer bueno, acá R1, R2, ¿a qué es igual? A R1 más R2. Ahora vamos a hacer acá, estas dos que están acá, las vamos a reducir a una sola. Entonces fíjense que cómo me va a quedar el circuito. Me va a quedar ahí, me va a quedar el amarillo, que va a tener como valor R12, ¿sí? Me va a quedar el otro amarillo, que va a ser R67, ¿sí? Ahí. Me va a quedar el blanco, R5. Y ahora fíjense, yo acá voy a encontrar una resistencia sola, que ¿qué valor va a tener? R3, 4. Vamos a hacerlo bien eso. R3, 4. ¿Y cómo se calcula R3, 4? Bueno, R3, 4 va a ser igual a R3 R3 por R4 dividido R3 más R4. Y después fíjense que yo qué voy a poder hacer. Bueno, y esto continúa, ¿no? Me imagino, para que ustedes lo piensen un poquito. Fíjense, yo R3, R4 lo voy a poder hacer en serie con R5. Ese resultado lo voy a poder hacer en paralelo con R6, R7. Y a todo ese resultado lo voy a poder hacer en serie con R1, R2. En definitiva, me va a terminar quedando una fuente. En definitiva, me va a terminar quedando una fuente con una resistencia, que va a ser la resistencia equivalente total. Resistencia equivalente total, más menos. Bien, díganme por favor si esto lo entendieron. Es muy útil el análisis de los circuitos a través de sus resistencias equivalentes. Muy útil, lo van a usar. Díganme si lo entendieron. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Buenísimo, me alegro mucho. En función de esto, vamos a determinar ahora, y ya con esto vamos a ir cerrando, lo siguiente. Cuando yo conecto un circuito serie, después para la próxima clase vamos a analizar el circuito paralelo. Fíjense, si yo conecto la resistencia R1 y R2, R1 y R2 en serie, una detrás de la otra, con una fuente B, por la ley de Ohm, yo voy a poder decir que B es igual a I por R. ¿Qué pasa? En la resistencia R1 o a través de la resistencia R1 va a circular una corriente I1. Y a través de la resistencia R2 va a circular una corriente I2. Acostúmbrense a esta nomenclatura. Se asocia un subíndice al componente y a todas las magnitudes correspondientes a ese componente con ese subíndice se le pone el mismo número. Es decir, si acaba R1, la tensión va a ser B1 y la corriente va a ser I1. Lo mismo va a pasar si es R2, I2, B2. Entonces, cuando yo multiplico la caída de tensión entre este punto y este punto, es decir, la caída de tensión, la tensión en el componente R1, ¿a qué va a ser igual? Al producto de I1 por R1. Y en B2, ¿a qué va a ser igual? A I2 por R2.
Y tengan presente lo siguiente, fíjense, esta corriente I1 va a atravesar la resistencia, va a pasar por el cable que une las dos resistencias y después va a pasar por R2. ¿Qué pasa? En este punto de acá, la corriente no tiene otro camino alternativo, con lo cual implica que la misma corriente que pasa por R1 va a pasar por R2. Entonces, en el circuito serie, la corriente que atraviesa los componentes conectados en series es la misma. Entonces, una forma de definir si dos resistencias o dos componentes o dos elementos están conectados en serie es simplemente ver si circula la misma corriente. Si circula la misma corriente, esos circuitos están conectados en serie. Esto es fundamental, esto tienen que entenderlo bien porque también yo después les voy a dar problemas donde, por ejemplo, no les voy a poner datos, todos los datos, pero ustedes los van a tener que deducir. Los van a tener que deducir. Yo les puedo decir, supónganse, vamos a este ejemplo que está acá a la derecha. Yo les puedo decir, bueno, calcularme la tensión V4. Una pregunta que yo les puedo hacer. ¿Cuánto vale V4? Y ustedes automáticamente me van a decir, y por ley de Ohm, yo la calcularía fácil, porque si yo multiplico la corriente que pasa por I4 multiplicada por R4, me da la tensión V4. Y entonces alguien me va a decir, sí, pero la corriente no la tengo, porque ahí no está. Usted no me la dio y usted no me la dibujó. Entonces yo le voy a decir, sí, la corriente está. No, no está. Sí está, no, no está. ¿Cómo que está? Y bueno, me pongo a mirar el circuito y me doy cuenta que la corriente que viene por R1 llega a este punto de acá, que se llama nodo. Una parte de esa corriente sale para arriba, una parte de la corriente sale para abajo, pegan la vuelta acá y se vuelvan a encontrar este nodo. Y resulta que esas dos corrientes se suman y salen por acá. Y cuando salen por acá, esta corriente que pasa por acá es la misma que está acá. Entonces, ustedes automáticamente lo que me dicen, como R4 está conectado en serie con R1, aprovecho y utilizo el valor encontrado acá de corriente. Y esa misma corriente, la traslado acá y multiplico esa corriente por esta resistencia y me da la tensión. ¿Se entendió a dónde apunta el ejemplo? Sí, Sí, profe. Sí. Buenísimo, buenísimo. Esto es importante porque después le vamos a agregar también la potencia. Entonces, ustedes van a tener que calcular o encontrar 4 magnitudes en cada resistencia. La corriente, la tensión, el valor de la resistencia si es que no lo tiene, y la potencia disipada en esa resistencia. Entonces, es importante que vayan entendiendo estas cosas, ¿sí? Acá yo les hago una pregunta, que se las dejo planteada y después me la responden o la miran en su casa. Por ejemplo, yo ya lo dije recién, pero bueno, ya que está. ¿Cómo están conectadas R1 con R4? ¿Y cómo están conectadas R2 y R3? ¿Cómo están conectadas esta con esta? ¿Y cómo está conectada esta con esta? Esa es una pregunta. Es fácil de responder, pero bueno, son preguntas que surgen. Yo les podría decir lo siguiente, miren, a ver si se entiende la idea. Yo digo, esto es una resistencia equivalente paralela y esto es una resistencia equivalente paralelo. ¿Cómo están conectados esas 4 resistencias entre sí, digamos? ¿Cómo sería la respuesta? A ver, el UNEI o cualquiera. R2, R3
R5 y R6. ¿Cómo están conectadas? ¿Cómo qué podría decir yo? En paralelo. ¿Cuál está en paralelo? R5 de R6. Bueno, esas están en paralelo. ¿Qué más me puedes decir? ¿Cómo que más? R2 y R3, ¿cómo están conectadas? En paralelo también. En paralelo. ¿Y los dos paralelos cómo están conectados? ¿En serie? ¿Puede ser? Exactamente. Porque vos fíjate una cosa, fíjense a todos. Esto que me acaban de decir que está en paralelo, esto que ustedes me acaban de decir que está en paralelo, que es correcto, yo lo puedo representar haciendo los cálculos correspondientes y puedo decir que ahí voy a obtener una resistencia paralelo que va a tener como 2, 3, que va a ser igual al producto sobre la suma. Y acá voy a decir que voy a encontrar una resistencia paralelo 5, 6, que va a ser una sola. Con el mismo criterio les estoy hablando que lo que hicimos acá. Vamos reduciendo, es decir, este paralelo lo transformé en una sola resistencia a través de la fórmula del paralelo. O sea que después las podemos sumar todas. Claro, exactamente, exactamente. Entonces después la resistencia equivalente total, ¿a qué va a ser igual? La resistencia equivalente total va a ser igual ¿a qué? A R1 más R paralelo. Uy, no me está dando bien la tableta. R paralelo 2, 3 más R4 más R paralelo 5, 6. Y todo eso representa una sola resistencia. O sea que todo ese circuito que está ahí termina quedando con una sola resistencia. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a dejar acá por hoy. Y ya la próxima clase vamos a hacer el mismo análisis, en vez de hacerlo con el circuito serio, lo vamos a hacer con un circuito paralelo. ¿Sí? Para poder después hacer una relación entre todas las corrientes y todas las tensiones. ¿Sí?